Moltes gràcies. Esta es la segunda oportunidad que se da siempre a todo el mundo, con lo cual la voy a aprovechar. Hablamos mucho de que se están produciendo una gran cantidad de cambios en esta época en la que estamos viviendo, pero yo creo que más que una época de grandes cambios, estamos viviendo realmente un cambio de época. Y en este cambio de época, igual que en otros momentos de la historia, los centros educativos, los colegios, estamos contribuyendo a la construcción del futuro. Hay que fijarse que los niños de 3 años que han empezado este año, este septiembre, en las aulas de los colegios, terminarán su formación preuniversitaria a los 18 y estaremos hablando ya del 2029-2030. Por lo tanto, en las aulas, en los patios, en las bibliotecas, contribuimos a la creación de futuro. ¿Cómo lo hacemos? En el Colegio de Jesuitas de San Sebastián lo hacemos igual que en todos los centros educativos a través de la inculcación de los valores en nuestros alumnos. Nosotros hemos definido lo que llamamos las 5 Cs. En primer lugar, la consciencia. Ayudar a nuestros alumnos a que se hagan conscientes de sí mismos y conscientes del entorno en el que viven. En segundo lugar, las competencias. Necesitamos que nuestros alumnos comprendan la realidad para poder incidir sobre ella. La tercera C, el compromiso. Pero somos muy ambiciosos y no nos vale cualquier tipo de compromiso. Buscamos aquel compromiso que se fundamenta en la empatía, en acercarse al otro y desde ahí construir un mundo mejor. Pero consciencia, competencia, compromiso y compasión en el siglo XXI con grandes dosis de creatividad. Todos los proyectos educativos fomentamos los valores y desde ahí contribuimos a la construcción del futuro. Pero hay cosas que tienen que cambiar en los centros. Tenemos el gran reto en este siglo XXI de pasar de ser centros educativos de enseñanza, pasar a ser centros educativos de aprendizaje, donde los alumnos aprendan fundamentalmente haciendo ellos, siendo ellos los verdaderos protagonistas. Y esto ya requiere de unos nuevos ingredientes. El primero de ellos, yo me atrevo a decir que el primero de ellos es soñar. Soñar tiene mucho que ver con mirar mucho más lejos, mirar más alto. Soñar los colegios antes de organizarlos, antes de planificarlos. Un elemento fundamental a la hora de elaborar los planes estratégicos de los centros. El segundo ingrediente que hemos de tener en cuenta es fomentar las competencias. En un mundo, en este siglo XXI, donde todo cambia tan rápido, los contenidos también están caducando rapidísimamente y, por lo tanto, no solo tenemos que inculcar saberes, sino sobre todo saber hacer, competencias. El tercer ingrediente son las herramientas propias del siglo XXI, estas nuevas herramientas que están saliendo y que estamos aplicando. Una de las que estamos aplicando es Khan Academy. Khan Academy es una asociación sin ánimo de lucro que nace en California y la funda Salman Khan, y son un repositorio de gran cantidad de vídeos que están en la red de manera gratuita. Y además, todos ellos, o muchas de las materias, en concreto en matemáticas, hay un desarrollo posterior de gran cantidad de ejercicios, de tal manera que podemos aprender ya las matemáticas en inglés y con el ordenador de manera gratuita. Esto está significando que, en nuestro caso concreto en el colegio, está significando que estamos poniendo las clases del revés, dar la vuelta a la clase. ¿Qué quiere decir? En las clases de matemáticas, tradicionalmente, el profesor dedica gran cantidad del tiempo a explicar. Deja un poco de tiempo para hacer ejercicios y dedica otro espacio de tiempo a corregirlos. Y muy poco a atender a los alumnos de manera personalizada. Se resuelven las cosas en la pizarra y para todo el mundo. Nosotros este programa lo estamos aplicando de manera progresiva. Empezamos hace 2 años en matemáticas de primero de la ESO, alumnos de 12 años, y ahora ya estamos aplicando en matemáticas de cuarto de la ESO, en programación, en biología de cuarto y también en economía de bachillerato. Vamos incorporando las novedades poco a poco. Lo que nos está suponiendo es que este programa, además de los vídeos y de los ejercicios, tiene un sistema con el cual los alumnos trabajan con el sistema de recompensas que les da el propio ordenador. Por lo tanto, los niveles de motivación se mantienen altísimos y los niveles de implicación se mantienen totalmente sin variar demasiado, con unos índices muy altos en los 9 meses que dura el curso. Pero el gran potencial de Khan Academy yo creo que no está en los vídeos, no está en los ejercicios, sino está en toda la información que tiene el profesorado gracias al programa informático. El profesor conoce en tiempo real los vídeos que el alumno ha visto, los ejercicios que ha hecho, cuántas veces lo ha intentado,
conoce perfectamente quiénes son los alumnos que van muy rápido, los que se están quedando rezagados, y esto permite que él en clase ya no se dedica a explicar, porque la explicación está en el vídeo, sino se dedica a atender personalmente a los alumnos. Con este método lo que estamos consiguiendo es, por una parte, que los alumnos, igual que antes, aprendan matemáticas, desarrollen la competencia matemática, lo hacen en inglés, por lo tanto la competencia lingüística mejora, la competencia digital, por supuesto que mejora, y sobre todo el aprender a aprender de los alumnos. Nosotros este programa, la implantación de este programa, la estamos haciendo junto con la universidad, que está investigando cómo van cambiando los comportamientos y qué adquisición hacen los alumnos con este programa. Una herramienta, por tanto, del siglo XXI. Otra de las herramientas del siglo XXI para nosotros es Design for Change, DFC. Esta herramienta la hemos importado de la India, de Ahmedabad, de Riverside School. Allí Kiran Birsetti ha organizado o ha fundado esta escuela con esta herramienta basada en el método Design Thinking, en la cual el método consiste en que de una manera muy práctica los alumnos en equipos de trabajo generan cambios en su entorno. La herramienta se basa en 4 sencillas fases. La primera es sentir. Los alumnos los colocamos en una posición en equipos de trabajo en la cual se dedican a sentir qué características o qué fenómenos que ocurren en su entorno no les gustan. La segunda fase es imaginar. Imagina una solución a ese problema. Todo ello en equipos de trabajo. Una vez que han imaginado, no se acaba aquí el proyecto, sino la tercera fase es actúa. Es decir, concreta ese cambio, genera el cambio en el entorno. Y la cuarta es compártelo. Comparte el proceso, comparte el fruto obtenido, comparte el cambio realizado. Por lo tanto, una herramienta sencillísima, basada en el Design Thinking, con 4 sencillos pasos: siente, imagina, actúa y comparte. Y así como Khan Academy, os he dicho que está suponiendo en el colegio la vuelta del revés de las clases en las que se aprende con Khan Academy, Design for Change nos está suponiendo la vuelta del revés del colegio completo. Y os estoy hablando de un colegio donde los niños están de 3 a 18 años, 1.600 alumnos. ¿Y por qué? Primero, porque tenemos que colocar a los alumnos en la tesitura de sentir aquello del entorno que no les gusta. El profesor se va a dedicar a llevarles a los alumnos a la causa raíz que genera lo que no les gusta. Los alumnos de cuarto de la ESO detectaron, en uno de los proyectos, detectaron que no era del todo correcta la manera como los alumnos de 12 y 13 años utilizaban las redes sociales. Y imaginaron cómo podían contribuir a eso, imaginaron y ejecutaron y realizaron y desarrollaron unas actividades en el colegio y después las compartieron. Por lo tanto, ya no es solo el profesor el que da la clase, sino que hay alumnos que actúan ahí. Bueno, una herramienta bastante sencilla, alumnos mayores con alumnos pequeños. Pero es que los niños de 5 años, después de dar muchas vueltas por el colegio y no ver nada que no les gustara, finalmente detectaron que no les gustaba cómo quedaba el patio del colegio después del recreo de los mayores. Y fueron los niños de 5 años a donde los de 17, 18 y 15 y montaron una actividad, y el fruto es que el colegio está más limpio después del recreo de los mayores. Por lo tanto, el colegio del revés. Metodología Design Thinking y una metodología en la que se desarrollan competencias y una metodología en la que el aprendizaje es cooperativo. Pero nosotros yo no os puedo decir que implantamos herramientas, sino que ha habido una cosa previa, que es cambiar totalmente el plan de formación del profesorado y convertirlo en un plan de transformación de todas las personas que inciden en la educación de los niños, padres, staff, profesores y equipos directivos. Lo hemos co-creado junto con personas de la Universidad de Deusto que desarrollan actividades emprendedoras con sus alumnos, y hemos co-creado este programa que trata de desarrollar el comportamiento emprendedor, innovador, desarrollar proyectos innovadores y, sobre todo, hacer que el suceso de la innovación no sea un suceso concreto de aplicación, un Khan Academy o un DFC, sino que se convierta en un proceso. Esta formación está basada o desarrollada de 3 maneras diferentes. La primera de ellas trata de despertar
la actitud innovadora de las personas y está relacionada con los Summer Camp y Winter Camp que hemos empezado a hacer en el 2013. Han pasado por allí 160 personas que ahora están desarrollando proyectos innovadores en diferentes colegios de España de jesuitas. Pero tenemos también una formación también para despertar en soporte informático, que estamos ahora testando el programa para después ir implantándolo, y esto sí que se puede desarrollar no solamente para el mundo educativo, sino para otros mundos también. Y también pretendemos desarrollar actividades no ya de despertar, sino de profundizar en alguna de las herramientas, en CAN, en DFC o en algunas otras que se puedan realizar. Por lo tanto, para nosotros, el desarrollar proyectos innovadores está siendo el resultado de un proceso de transformación del plan de formación y de entrenamiento, un plan de entrenamiento de las actitudes creativas de las personas. Se trata de que seamos cada uno de nosotros más creativos y podamos incidir de esa manera en la construcción del futuro de la mejor manera posible. Por lo tanto, en este cambio de época, en los centros educativos tenemos que introducir muchos cambios y tenemos que conseguir que los educadores nos cuestionemos lo que hacemos, exploremos, busquemos y elijamos entre diferentes opciones para desarrollar actitudes creativas tanto en los educadores como en los alumnos, pero generar ideas creativas que respondan de verdad a las necesidades que tienen los alumnos. Solo cuando esas ideas responden a las necesidades y el resultado se mantenga en el tiempo y sea sostenible en el tiempo, solo en ese momento estaremos generando innovación. Y no habrá innovación sin creatividad. Por lo tanto, no debemos de enfocar tanto en las herramientas cuanto en el proceso de desarrollar procesos de ser cada vez más creativos. La persona, solo por el hecho de ser persona, es un ser creativo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que incidir ahí y tenemos que tener en cuenta que las personas como objetivo tenemos crecer. Crecer es el objetivo. Crecer las personas y crecer las organizaciones. Y eso quiere decir que cuanto más amplio es el objetivo, cuanta mayor sea la ambición, más necesidad tenemos de trabajar en red. Y más necesidad tenemos de tomarnos un tiempo para soñar, porque nuestros planes estratégicos no los podemos generar a base de concretar objetivos a partir de los resultados obtenidos anteriormente, sino que previamente tenemos que soñar lo que queremos llegar a ser, y en el proceso de generación de planificaciones estratégicas no puede intervenir solo la cabeza, sino tenemos que poner en juego también la cabeza y el corazón. Esto es lo que genera mucha ilusión. Por lo tanto, en estos centros educativos, cuando estamos generando estos planes estratégicos, lo que necesitamos en realidad son líderes que estén dispuestos a liderar el cambio necesario, líderes que inspiren a sus compañeros y que lideren ese cambio. Hay aquí un problema importante, que muchas veces tendemos hacia la autocomplacencia. Y la autocomplacencia no nos permite hacer lo que nos toca en el momento que nos toca. Al líder en este momento le toca liderar el cambio. Y es importante que lo haga. Creo que en este momento que estamos viviendo es importante que seamos conscientes de todo esto y tenemos la gran oportunidad de construir el futuro con otros. No podemos construir el futuro solo los educadores de los centros, con otras organizaciones. Podemos construir un futuro en red con otros y nos tenemos que atrever a dos cosas. A aprender haciendo con otros, co-crear y coilusionar, a ilusionar con los otros, y esa ilusión contagiosa es la que nos permite afrontar con muchísima esperanza el futuro que ya está en nuestras manos. Muchas gracias.